Bien, ahora vamos a hablar de las consecuencias de poner a las células en líquidos extracelulares con distintas osmolaridades. Y es que tenemos aquí la siguiente situación. Vean, normalmente las células en su interior también tienen una osmolaridad, ¿sí? Y es la misma que en el líquido extracelular. Las células normalmente tienen una osmolaridad de 280 a 300 miliosmoles por litro, ¿sí? Entonces hay que entender eso. Adentro, las células tienen osmolaridad, ¿ok? Y afuera de ellas también hay osmolaridad. Por lo general, siempre están en un equilibrio, pero hay situaciones en donde esto puede cambiar. Pues vamos a dar aquí unos experimentos. Fíjense del lado izquierdo esta imagencita. Aquí tienes a una célula que está en un recipiente que contiene líquido que está isotónico o un líquido isoosmolar. ¿Qué quiere decir eso? Que es un líquido que tiene la misma osmolaridad que nuestro plasma. O sea, hace una osmolaridad de 280 a 300 milismoles, ¿sí? Entonces, cuando una célula del organismo la expones a soluciones isosmolares, la verdad es que no ocurre ningún cambio. Ujú. El volumen de la célula está sin cambio. Aquí no hay movimiento de agua. Aquí el agua ni se sale de la célula, ni se mete a la célula. Recuérdate que el movimiento de agua, el agua siempre se va hacia donde haya una mayor osmolaridad. Entonces, aquí en este experimento, en donde tanto adentro de la célula como afuera de la célula hay la misma osmolaridad, aquí no se mueve el agua en absoluto. Aquí decimos que el volumen celular está sin cambios, no le pasó nada, ni se le metió agua ni se le salió agua, ¿sí? Entonces tú puedes decir, ok, esto es muy obvio, pero quiero que ahora veamos este experimento del lado derecho. Tenemos a una célula en un recipiente, ahí con líquido, pero nos dicen que el líquido está hipertónico, que es sinónimo de hiperosmolar. ¿Qué significa eso? Que tiene muchos solutos, tiene muchos osmoles aquí afuera. Tiene más de 300 miliosmoles, ¿sí? Acuérdate que una solución hiperosmolar o hipertónica son sustancias con una osmolaridad mayor de 300 miliosmoles, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si afuera la osmolaridad está como en 300 miliosmoles superior a esto, ¿qué le va a pasar aquí a esta situación? Bueno, el agua que está en el interior de las células se va a salir. El agua se va a empezar a salir. ¿Por qué? Porque el agua, como dijimos ahorita, el agua se mueve hacia donde hay una mayor osmolaridad. Entonces, en este caso, el agua se va a salir de la célula. ¿Qué le va a pasar al tamaño de la célula en sí? Va a disminuir. Ujú. El volumen de la célula o el tamaño de la célula va a disminuir. ¿Por qué? Porque se le está saliendo el agua. Ya casi no hay agua dentro de ella. La célula se hace chiquita, la célula se hace pequeña. Entonces, el volumen celular disminuye porque el agua se le salió. ¿Ok? Apréndetelo, entiéndelo. Esto es así.
Ahora, siguiente experimento, por así decirlo. ¿Qué pasa en este de aquí en medio, en donde tienes a una célula que está expuesta a líquido hipotónico, que es sinónimo a líquido hipoosmolar, o sea, poquitos osmoles, ¿sí? ¿Cuándo es poquitos osmoles? Cuando es menor a 280 miliosmoles, ¿sí? Entonces, supongamos que tienes a una célula y que afuera de ella hay menos de 280 miliosmoles. ¿Qué es lo que va a pasar? El agua, acuérdate, tiende a moverse hacia donde haya una mayor osmolaridad. Entonces, en este caso, el agua se va a meter a la célula, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdate que las células en su interior tienen osmolaridad como de 280 a 300 miliosmoles, ¿sí? Y si las pones en un ambiente donde afuera de ellas es hipoosmolar, bueno, pues el agua se va a introducir o se va a meter a las células porque estas tienen una mayor osmolaridad. Y entonces el agua se va a empezar a meter y se va a empezar a inflar la célula. Se va a empezar a aumentar de tamaño la célula. ¿Por qué se le metió agua? Ujú. Entonces aquí el volumen celular va a estar aumentado porque el agua se le introdujo, el agua se le metió toda y la célula se hizo grandota. Así que tenlo bien en cuenta. Entonces, todo esto de isotónico, hipotónico o hipertónico, recuerden que nos estamos refiriendo al líquido que está aquí extracelular, ¿sí? Esto es el qué va a pasar con el tamaño de las células o qué va a pasar con el movimiento de agua si expones a las células a estos líquidos, a un líquido isotónico, líquido hipotónico o líquido hipertónico, ¿sí? Así que esto es lo que va a pasar. Yo te puse aquí el ejemplo con eritrocitos, pero la verdad es que esto pasa en todo tipo de células de nuestro organismo. Te lo pueden poner en tu examen como una neurona, un pedazo de músculo, un pedazo de piel, ¿sí? Todas las células se comportan así. Todas las células responden a cambios en la osmolaridad, con movimientos de agua. Muy bien, así que esto es lo que va a pasar. Vamos a continuar. Muy bien, vamos a avanzar. Y ahora, todo esto, pues en realidad sí lo podemos poner aquí en aplicación, por así decirlo, al organismo. Por ejemplo, fíjense esto, la mayoría de las veces las soluciones, o sea, los líquidos, se nos ponen vía intravenosa, ujú, como está aquí en el dibujito. Cuando te canalizan, te ponen líquidos, normalmente el líquido va hacia la vena. Pues bueno, vamos a suponer que el líquido entra aquí, a este vaso sanguíneo, ese líquido pues se va a distribuir, ese líquido se va a ir para acá, para el líquido extracelular, ¿sí?
ese líquido se va a empezar a distribuir en nuestro organismo, ¿no? Entonces, vamos a ver los efectos de administrar sustancias con distintas osmolaridades vía intravenosa. Entonces, miren lo siguiente. Si ponemos soluciones hiperosmolares o hipertónicas, por ejemplo, el NaCl arriba del 0,9%, o de glucosado arriba del 5%. Es decir, si ponemos soluciones hiperosmolares en alguna vena, todos estos osmoles se van a introducir al sistema circulatorio y se van a salir acá hacia el espacio extracelular. Y pues va a haber un aumento de la osmolaridad aquí en el espacio extracelular, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que dijimos ahorita. El agua que está en el interior de las células se va a empezar a salir, porque el agua va siguiendo hacia donde hay una mayor osmolaridad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a sacar el agua del interior de la célula. El agua se va a ir hacia el intersticio, o sea, aquí afuera. Entonces, pues muy sencillo, ¿no? Si administramos sustancias hiperosmolares, afuera de las células va a estar hiperosmolar, entonces el líquido que está dentro de la célula se va a empezar a salir. La célula se hace chiquita, El agua que está dentro de la célula se sale hacia el intersticio, o espacio extracelular, como le quieras decir. Ujú. No son diuréticos como tal, porque esto no tiene nada que ver con diuréticos, aquí a este punto. Ujú. O sea, eso no es la definición de un diurético. Un diurético es una medicina que te hace orinar y esto no tendría algún efecto en la diuresis. Ujú. Los diuréticos actúan más sobre todo a nivel de los túbulos renales, túbulos de la nefrona y hacen orinar a la persona. Esos son los diuréticos. Muy bien. Ahora, supongamos que administras soluciones hiposmolares o soluciones hipotónicas, que son sinónimo prácticamente. Eh, por ejemplo, glucosados menor al 5% o cloruro de sodio menor del 0,9%, o sea, soluciones hiposmolares, pues. Supongamos que pones soluciones hiposmolares, ok, pues quieres que no. Eso hiposmolar va a estar aquí dentro de tu vaso sanguíneo y eso hiposmolar se va a venir pasando acá al espacio extracelular. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que dijimos ahorita. El agua se va a empezar a mover hacia donde haya una mayor osmolaridad. Lo que va a pasar es que el agua se va a empezar a meter a las células, ¿sí? Porque afuera está hiposmolar. Entonces, el agua se va a empezar a meter a las células y las células se van a poner bien, bien grandotas, ¿sí? Las células se les va a empezar a meter el agua, como dijimos en el experimento anterior, ¿sí? Entonces, el agua del intersticio se va a introducir a la célula y va a aumentar pues el tamaño de las células, van a estar bien grandotas. Ujú. Y por último, cuando pones soluciones isosmolares o isotónicas, por ejemplo, el NaCl al 0,9% y el glucosado al 5%, o sea, soluciones isosmolares, eso isosmolar pues va a estar aquí en los vasos sanguíneos y eso isosmolar se va a venir aquí al intersticio,
espacio intersticial. Y pues recuerda, aquí no va a haber un movimiento de agua. Ujú. Aquí no va a haber un movimiento de agua como tal, porque no hay diferencias de osmolaridades. Afuera está isosmolar y adentro está isosmolar. Ujú. Entonces, todo este tipo de preguntitas te las van a hacer. De que, ¿qué pasa si administras soluciones hiperosmolares? ¿Qué pasa si administras hiposmolares? ¿Qué pasa si administras isosmolares? Ujú. Y esto es lo que va a pasar. Es prácticamente lo que vimos acá. Si pones sustancias isosmolares, ok, no pasa nada. Si pones sustancias hipotónicas, las células se hacen grandotas. Si pones sustancias hipertónicas, las células se hacen chiquitas. Es lo mismo que está acá. ¿Ok? Ah, por ahí me ponen, no me queda claro qué es el intersticio. Ponen por ahí, el intersticio es esto. Voy. Eso que marca en color rojo es intersticio. Lo vimos en histología. El intersticio es lo que está entre las células. Intersticio. Ujú. O sea, entre el tejido, entre las células. Entonces, cuando yo digo de que, intersticio, me refiero al líquido que está fuera de las células, que también se le conoce como líquido extracelular. Ujú. Muy bien. Vamos viendo la siguiente diapositiva. Vayan viendo esta diapositiva, vayan leyéndola. Ahora vamos a hablar de presión osmótica. Esta es la fuerza generada para atraer agua hacia un sitio y es creada por los osmoles de un compartimento. ¿Sí? Presión osmótica es como la fuerza con la que se arrastra al agua. ¿Mm? La fuerza con la que se mueve al agua. Eso es presión osmótica. Fuerza con la que se arrastra al agua. ¿Sí? Y depende de los osmoles del compartimento. Bueno, de hecho depende también de otra cosa. Mira, la presión osmótica, es decir, la fuerza con la que se arrastra al agua, depende de dos cosas. Número uno, depende de la osmolaridad que hay en el compartimento y depende de la permeabilidad que tenga la membrana celular. Vamos a desglosarlas y ver cada una de ellas. Entonces, va a ser bien sencillo, no pasa nada, mire. Vean, vamos a hablar de este primer punto. ¿Cómo es que la presión osmótica depende de la osmolaridad que hay en el compartimento? Ahí te va, mira. La presión osmótica depende de la osmolaridad que hay en el compartimento. Ahí te van los ejemplos.
Supongamos que tienes mucha osmolaridad en un compartimento. Entonces va a haber mucha fuerza de arrastrar a esta agua, ¿sí? Si tú tienes mucha osmolaridad, ok, va a haber mucha fuerza de arrastre de agua, o sea, mucha presión osmótica. Y por otra parte, si tú tuvieras poquita osmolaridad, pues habría poquita fuerza para arrastrar el agua, ¿sí? Entonces, si hay poca osmolaridad, habría pues poca presión osmótica. Como ya no son tantos osmoles, ya no se jalan con tanta intensidad al agua. Prácticamente, pues la presión osmótica o la fuerza de movimiento, pues va de la mano con la osmolaridad, ¿no? Muy sencillo. Y el siguiente punto, ahora, ¿cómo es que la presión osmótica depende de la permeabilidad de la membrana hacia el soluto? Bueno, pues eso está bien bonito, te lo van a preguntar. Te voy a dar unos 15 segunditos para que leas esto. Lee esto que encerré aquí en color morado. Listo, miren. Si el soluto, bueno, ¿qué es soluto? Chicos, piénsale, ¿qué es soluto? El soluto es la sustancia, ¿sí? El soluto son estas bolitas. El soluto son las partículas. Exacto, muy bien, muy bien. Si el soluto no atraviesa a la membrana, se quedará en el compartimento. Aquí se quedará atrapado este soluto. Esto va a hacer que pues ahí se acumule la osmolaridad. Ahí va a estar acumulada literalmente la osmolaridad. Pues, ¿qué va a pasar? Ahí está toda acumulada, toda estancada la osmolaridad. Lo que va a pasar es que va a haber pues mucha intensidad de arrastre de agua, ¿sí? Entonces el agua se va a empezar a mover, ¿ok? Repetimos, si el soluto no atraviesa la membrana, se queda aquí atrapado y genera como que pues osmolaridad ahí atrapada, osmolaridad ahí estancada, entonces va a haber mucha fuerza para arrastrar agua, ¿sí? Se va a generar mucha presión osmótica. ¿Sí? Y tú puedes decir, ok, como que más o menos, aquí no le encuentro la importancia, fíjate con este que está aquí abajo, es totalmente contrario. Así es, en este de aquí arriba, así es, si hay osmosis, si hay un arrastre de agua, en este de aquí arriba, así es, porque el agua normalmente sí puede pasar a las membranas. Muy bien. Ahora enfóquense en el de abajo. Igual, 15 segunditos, léanlo.
Dice aquí, si el soluto sí atraviesa a la membrana, se pasará hacia el otro compartimento hasta estar en un equilibrio, como se ve aquí en la imagen. ¿Y qué va a pasar aquí? No se generará presión osmótica. Aquí no va a haber ósmosis. ¿Por qué? Porque a ambos lados de la membrana hay una misma osmolaridad. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo el que la membrana deje o no pasar a los solutos influye en si va a haber un movimiento de agua o no. Entonces, repetimos. Si el soluto sí atraviesa la membrana celular, pues la va a atravesar y se va a distribuir la osmolaridad como que a ambos lados y pues ya no va a haber diferencia de osmolaridad. Ya no va a haber un movimiento de agua, ya no va a haber ósmosis, no hay presión osmótica, pues porque no se está jalando el agua hacia ningún lado, ¿sí? Entonces, esa es la manera en la que la permeabilidad de la membrana influye en la presión osmótica, ¿sí? Y acuérdate que presión osmótica es arrastre de agua, ¿ok? Muy bien. Y hablando de esto de que si atraviesa la membrana celular o no la atraviesa, miren la siguiente diapositiva, muchachos. Literalmente es de examen, sí o sí. Hay un parámetro que se llama coeficiente de reflexión. Ujú. Igual, léelo, porque lo tienes que entender. El coeficiente de reflexión se refiere a la capacidad de una molécula de atravesar una membrana celular, ¿sí? Capacidad de una molécula para atravesar a una membrana celular. Y va del cero para las sustancias que sí pueden atravesar a las membranas, por ejemplo, aquí abajo. ¿Mm? Si el soluto sí puede atravesar libremente a la membrana, como aquí en esta imagen, vamos a decir que el coeficiente de reflexión es de cero. ¿Mm? Cero es para sustancias que sí pueden atravesar a la membrana celular. Por otra parte, decimos que vamos a dar un valor de uno para las sustancias que no pueden atravesar a las membranas. ¿Cómo se ve aquí en esta imagen? Aquí tenemos solutos que no pueden atravesar la membrana celular y se están quedando atrapados ahí en ese compartimento, porque no pueden atravesar la membrana celular. Entonces, cuando así sea, vamos a decir que el coeficiente de reflexión es de uno. Ujú. 1 es para sustancias que no pueden atravesar las membranas celulares. Apúntale, tómate tu tiempo, porque te lo van a preguntar. Bueno, y es que muchachos, la verdad es que en nuestro organismo tenemos bastantes sustancias. En nuestro organismo tenemos sodio, potasio, glucosa, proteínas. Nosotros tenemos demasiadas sustancias y hay algunas que sí atraviesan las membranas celulares y hay otras que no atraviesan las membranas celulares e influyen entonces en movimiento de agua o no. O sea, hay que saber quiénes sí mueven agua, quiénes no, quiénes sí atraviesan membranas, quiénes no, ¿sí? Y para cerrar aquí la clase, algo de esto mismo, que igual es de examen,
Miren esto, aquí. Ah, esperen. Las sustancias que no atraviesan la membrana celular, quedamos que generan una presión osmótica y quedamos que generan ósmosis, ¿verdad? Mira estos dibujitos. Las sustancias que no atraviesan a las membranas celulares generan que aumente la osmolaridad aquí en ese compartimento y generan que se mueve el agua, ¿verdad? Generan presión osmótica. Bueno, a estas sustancias las vamos a llamar osmoles efectivos. ¿Por qué osmoles efectivos? Porque son efectivos en arrastrar agua, son eficientes, son útiles, son efectivos en arrastrar agua. Ujú. Ahí apúntale. Las sustancias que no atraviesan la membrana celular arrastran agua y por lo tanto se llaman osmoles efectivos. Pregunta de examen. Son efectivos porque arrastran agua. No. Ahora, ¿qué sustancias en nuestro organismo hacen eso? Pregunta de examen. Las proteínas. Ujú. Nosotros tenemos ciertas proteínas como albúmina, que es la más importante, globulinas, gamma globulin, en fin. Nosotros tenemos proteínas. De las más importantes es la albúmina. Pues déjame te platico algo, mira. Las proteínas, muchachos, son moléculas em, muy grandes. La verdad, las proteínas están súper grandes. Así que, por lo mismo de que están bien grandotas, las proteínas no atraviesan a las membranas, ¿sí? Las proteínas siempre se quedan en un sitio nada más, no pueden atravesar las membranas. Entonces resulta que las proteínas se quedan en el interior de los vasos sanguíneos. Ujú. Adentro de nuestros vasos sanguíneos están todas las proteínas y ellas actúan como osmoles efectivos. Ellas se quedan aquí adentro de los vasos sanguíneos, se quedan ahí atrapadas y la verdad es que pues te crean osmolaridad allá dentro del vaso sanguíneo y eso ayuda a que el agua se meta a los vasos sanguíneos y siempre haya agua dentro de nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Que siempre haya líquido en nuestros vasos sanguíneos, en nuestras venas, en nuestras arterias. Son una maravilla las proteínas. Ellas están adentro de los vasos sanguíneos y hacen que el agua se mueva al interior del vaso sanguíneo. Y ahí esté. Ujú. Y tú te puedes preguntar, oye, ¿cómo llegaron las proteínas al interior de los vasos sanguíneos? Pues preguntar eso. Chicos, ¿qué órgano produce las proteínas? Acuérdense de histología. El hígado. ¿Sí? ¿Te acuerdas que el hígado es el que se encarga de la síntesis de proteínas? Bueno, acuérdate que el hígado tiene un chorro de sinusoides hepáticos y que el sistema porta y que, ¿sabe qué? Todo eso de irrigación. Bueno, pues el hígado se encarga de sintetizar proteínas y avienta a las proteínas aquí adentro de los vasos sanguíneos.
ahí en los sinusoides hepáticos, sistema porta y todo eso. De esta manera, las proteínas tipo se crean en el hígado e inmediatamente entran aquí a la circulación. Ujú. Y lo que te ando diciendo es que las proteínas se quedan aquí adentro de los vasos sanguíneos. Está súper padre porque esto hace que el líquido se introduzca a nuestro sistema sanguíneo. Ujú. Entonces, por eso siempre hay como que agua en nuestra circulación, hay plasma, hay sangre. Es una maravilla las proteínas porque ellas mantienen al líquido adentro de nuestros vasos sanguíneos. Ujú. Y pues ya sabes, pregunta de examen. ¿Las proteínas son osmoles efectivos? Porque las proteínas no atraviesan a la membrana celular, sino se quedan aquí atrapadas como que en el interior del vaso sanguíneo y eso hace que se arrastre el agua hacia el interior de los vasos. Ujú. Y listo, preguntotas de examen. Vas en tu quinto día de estudio de fisio. No te preocupes si ahorita algunas cosas no las entendiste, si te está haciendo así como que muy abrumador todo esto. Aprovecha todo este fin de semana para repasar, estudiar, descansar, y vas a ver que vas a ir entendiendo más poco a poco, ¿sí? Así que, bueno, ahorita va a ser todo por el día de hoy. Ujú. Nos vemos a la próxima y aquí me quedo por si hay dudas, ¿sale? Y échenle ganas, muchachos. Descansen, duerman bien. Estamos en contacto. Adiosito. Me queda aquí a las dudas.